Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Carlos Can, antropólogo social y director de Colectivo Shival. Carlos se especializa en educación comunitaria, juventudes rurales y masculinidades. En esta charla nos comparte cómo crea Colectivo Shival y su experiencia en encuentros internacionales sobre masculinidades en Guatemala, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Una de las cosas sumamente básicas es el compromiso de seguir trabajando por las masculinidades. Nos dimos cuenta que habíamos creado un espacio de confianza, ¿no? Donde todos podían expresarse y mostrarse tal cual. La idea aquí era que después de que yo te capacite, yo te dé estas herramientas metodológicas, teóricas, prácticas, ¿no? Lo único que pedíamos era que las aterrices y que pudieras echar a andar el conocimiento que tú tienes. No hay que olvidar que todos los días nos debemos de reconstruir y debemos estar como con esa apertura de siempre aprender. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Carlos, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre tu experiencia en desarrollo de proyectos sociales, cómo has trabajado con jóvenes en comunidades de Quintana Roo y qué es lo que te motivó a crear Colectivo Chixval. Y para entrar en todo esto, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que fue lo que te hizo tomar la decisión de dedicarte a lo que haces hoy? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y poder compartir un poco acerca de la experiencia del trabajo con las juventudes rurales aquí a través de este medio. Pues mira, yo te cuento rápidamente, yo de profesión soy antropólogo social. Y en la carrera me ayudó a ver, a tener como una perspectiva completamente distinta a la que yo comúnmente la veía, ¿no? Yo soy nacido y crecido en una comunidad maya, Chucucú, y generalmente para mí todo era como cotidiano, ¿no? O sea, todo era como común. Entonces, cuando yo entro a la carrera, yo empiezo a ver que fuera de allá hay como elementos simbólicos que están presentes y rodeados en todo el quehacer y en toda la cotidianidad. Me doy cuenta pues, que habría que aprender un poquito más respecto a eso, ¿no? Porque detrás de había como una explicación más fuerte que sin embargo yo en mi cotidianidad lo hacía porque así lo entendí o porque así lo aprendí, ¿no? Respecto a esto vamos creciendo y en la carrera llega un momento de ver un tema acerca de la antropología rural y la antropología de las juventudes, ¿no? Y Ok. entonces entender también este continuo proceso del naces, creces, te reproduces y mueres, en el contexto social es que en las comunidades rurales, en los pueblos originarios, no existía el estado limbal entre el niño y el adulto, ¿no? No existía ese espacio, ¿no? Entonces Ok. era o eres niño o eres adulto, ¿no? Y de este niño te empezaban como a instruir, a socializar en el quehacer de un hombre. Entonces me llamó mucho la atención específicamente esa etapa limbal donde pues no se sabía qué era lo que realmente hacía un joven de una comunidad, un adolescente de una comunidad, ¿no? Entonces ahí empieza mi curiosidad por trabajar con ese grupo etario en específico, ¿no? Del saber qué hacen, ¿no? Igual desde la antropología urbana, que hablaba también de esos pequeños grupos, asociaciones, bandas juveniles, ¿no? Entonces decía, son dos contextos totalmente distintos, pero me imagino que en las comunidades está sucediendo algo similar, ¿no? Pues no todos estamos volteando para ver cuál es el proceso de organización de esos jóvenes en las comunidades, ¿no? Y a partir de ese momento, de esa curiosidad,
me empiezo a meter más en las comunidades, ¿no? Y específicamente con ese grupo etario, ¿no? Y entonces al entrar y hacer mis primeras investigaciones, trabajé, recuerdo muy bien, en una comunidad que se llama Xpichil, ¿no? Y ver cuál era como el rol que seguían los adolescentes y los jóvenes ahí. Entonces, eso me fue como enganchando un poquito más, ¿no? Y desde ese momento empezamos así como que, bueno, pues realmente las mismas inquietudes que tienen los adolescentes de los contextos urbanos, lo tienen los adolescentes de los contextos rurales, ¿no? Que van Ok, cambiando respecto al contexto y de ahí nace como esas ganas de trabajar con las juventudes. ok. Tú eres pionero en trabajar con estas comunidades en Quintana Roo y te especializas en educación comunitaria, juventudes rurales, como decías, y masculinidades. ¿Cuáles han sido las barreras más difíciles para poder dedicarte a esto y cómo has logrado romperlas? Eh, bueno, así sí, si voy desglosando lo que me comentas. Generalmente, trabajar con los jóvenes es un poco estigmatizado el trabajo con las juventudes, ¿no? Porque se tiene un concepto a veces un poco peyorativo respecto del qué es un joven, ¿no? ¿Qué hace un joven? Y ya sabes, ¿no? Desde toda esta corriente de las juventudes incomprendidas, ¿no? Entonces, casi nadie trabaja con los jóvenes, ¿no? Entonces, ahí empieza la primera barrera, ¿no? De que los jóvenes, ¿quiénes trabajan con ellos, no? En las comunidades, pues nadie trabaja con ellos. En las cuestiones de políticas públicas, nadie trabaja con las juventudes. Y si llega con las juventudes es porque necesitan algo, ¿no? Entonces, la primera barrera era el llegar con las juventudes que realmente lo necesitan. Desde las políticas públicas se llega y se les implementa ciertas actividades que pues así estaban planeadas, ¿no? Entonces aquí el cómo rompemos esa barrera es qué necesitan, qué quieren, qué piensan, qué quieren hacer, ¿no? Cuáles son las necesidades de... Entonces la primera barrera es el llegar con ellos y hablando de comunidades que a veces es un grupo cerrado, ¿no? Es un grupo cerrado, a diferencia de los niños en las comunidades, que son como los que primero llegan a preguntarte, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste a visitarnos? ¿No? Las juventudes son un Claro. poquito cerradas en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que esa es la primera barrera, el llegar y tener esa apertura y ese espacio de diálogo con ellos. Desde las masculinidades, ¿no? En el tema antes de las masculinidades trabajamos el tema de la sexualidad y el tema de la sexualidad sigue siendo tabú y en las comunidades todavía más fuerte, ¿no? Y si hablamos Claro. del tema de las masculinidades, cuando hace un rato mencionaba de los roles para los cuales fueron socializados los niños para que sean hombres. Entonces, el hablar de las masculinidades alternas rompe con ese estereotipo que ellos fueron socializados, ¿no? Y ahí empezamos a tener como un poquito de conflictos del por qué no debo hacer esto o por qué me debo de cuestionar esto, pero sí, yo lo aprendí de esta manera, ¿no? Como Claro. romper esos estereotipos que están totalmente anclados desde la niñez era un poquito complicado, ¿no? Yo creo que esas han sido las barreras que más nos hemos encontrado. ¿Y cómo le haces para romper esto de que así aprendí? ¿Cómo reaprendes algo? ¿Cómo enseñas a reaprender las cosas? Hay algo que siempre comentamos que es cómo, cómo llegas a los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de llegar? Generalmente siempre llegamos desde la perspectiva de adulto a darle algo que ellos necesitan, ¿no? Cuando realmente la cuestión aquí es llegar para entender qué es lo que ellos quieren hacer, ¿sí? Y en base a la propia voz decirnos ellos qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera puerta para poder llegar a ellos. Llegando con una actitud de camaradería, de trabajo de pares, ¿no? Y de ahí viendo cuáles son las necesidades de estos chicos, de estas chicas para poder
trabajar, ¿no? Y una vez que que establezcamos ese espacio de confianza, ya se empiezan a desanclar esos andamiajes que Ok, han construido ellos más fuerte, ¿no? Que es bien complicado. Ya lo que siempre hablamos en las masculinidades es un proceso continuo, no es un taller de ese tema, la masculinidad, y cuando yo salgo soy un hombre nuevo, ¿no? Es un proceso continuo, entonces es de siempre, ¿no? Claro. Y ahorita también decías que es un poco cerrado y difícil. ¿Cómo generan estos espacios con ellos? Una de los espacios que eran nuestros puntos pues de inicio, generalmente siempre, y aliados, siempre ha sido las escuelas, ¿no? Como el primer punto para llegar y saber dónde están ellos, ¿no? Claro, si lo quieres hacer desde la cuestión formal, ¿por qué? Porque en las escuelas, cuando uno sabe que los adolescentes y los jóvenes están en las escuelas, en las secundarias, en las telesecundarias, en los telebachilleratos, entonces sabemos dónde están, ¿no? Pero al llegar allá, pues también entendemos que vamos a, pues, a acatar los reglamentos de esos espacios educativos, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros queremos hacer no concuerda con esas visiones y todas esas como reglamentos que tienen esas instituciones, ¿no? Entonces, en mi caso era llegar y desde allá, pues irlos conociendo y los puntos de encuentro de los jóvenes en las comunidades son los parques y las canchas, ¿no? Y a partir ok. de ese momento establecer un espacio de confianza fuera de la escuela, ¿no? Generalmente son esos dos puntos en las comunidades. Oye, Carlos, y regresando un poquito al colectivo, si pudieras decir tres palabras que describan lo que sientes al trabajar en Chival, ¿cuáles serían y por qué? Tenemos unas frasecitas allá, y si son, primera palabra, todo, la segunda, que ya no es una sola palabra, son todos los días, y la tercera, viejos, ¿no? Porque siempre nos decíamos eso, o sea, es una especie de hermandad que se creó a lo largo de ya varios años, ¿no? Que era eso, todos los días viejos, ¿no? Que tiene que ver con el todo, pues surge de un libro de David Schiff que se llama Mi Hijo Precioso, que habla y decía que nosotros revisábamos entre ellos, y el todo, ¿qué es el todo? ¿No? El todo es un listado de sentimientos que a veces yo no puedo expresar, yo no puedo decir, no puedo enlistar en ciertos momentos, y mejor te digo todo, ¿no? El todo va, es como Ok, la palabra tan compleja, ¿no? Y el todos los días, entender esta cuestión también de que nos construimos y nos reconstruimos todos los días, ¿no? Que es un trabajo continuo, ¿sí? Y que no hay que olvidar que todos los días nos debemos de reconstruir y debemos estar como con esa apertura de siempre aprender, ¿sí? Y viejos, porque generalmente así nos hablábamos entre todos. Ellos me ven y me dicen viejo, yo los veo a ellos, aunque son más morrillos, yo les digo viejos, ¿no? Y es como la ok. manera en la cual nos estamos identificando, ¿no? Oye, ¿y cómo empiezas el colectivo? O sea, te levantas un día y cómo se te ocurre esto y cómo lo empiezas a hacer realidad. Bueno, después de terminar la carrera y trabajar, y mi tesis fue sobre adolescentes igual, ¿no? Entonces decir, bueno, pues ya leí, ya escribí, ya propuse, pero pues todo está en un papel, ¿no? Entonces la cuestión aquí era pues ver cómo podemos aterrizar todo lo que nosotros estamos planteando. Y pues en una ocasión, entre mi trabajo en las comunidades, yo trabajaba en ese momento para un programa que se llama PENI, que es un programa de educación inicial no escolarizada, ¿no? Entonces andaba yo siempre en comunidad, ¿no? Entonces dije, no, pues, pero trabajando generalmente con madres de familia, y dije, no, pues, quiero hacer algo, ¿no? E inicio con un pequeño taller que se llama Puntos, Rayas y Caracoles, ¿no? Que era aprendamos a sumar, restar y multiplicar con números mayas, ¿no? Y entonces, el primer acercamiento, yo llego a la Casa de la Cultura de aquí de Chumpú y yo digo, pues, hay muchas aulas que no están trabajando, présteme una, yo quiero trabajar.
Y ahí empezamos, ¿no? Hicimos un pequeño tallercito que fue como muy exitoso. Y a partir de ese momento, yo recuerdo que estaba como vacante la dirección de la Casa de la Cultura de aquí de Chumbucú. Entonces hice un proyecto para IQC, que era el Instituto Quintanarroense de la Cultura en ese momento, ¿no? Que Ok, se llamaba Creando Rebeldes con Causa. No les gustó el nombre y me dijeron que era como muy fuerte, y al final de cuentas fue así como que Espacio Joven, ¿no? Y quedó como ok, Espacio Joven, ¿no? Y así surgimos, ¿no? Les late el proyecto al IQC y nos financian, ¿no? O sea, era una cantidad así como, en ese momento nunca habíamos recibido dinero, nos dieron como 8,000 pesos, creo, ¿no? Para trabajar un plan piloto de talleres de verano, julio-agosto, ¿no? Y entonces ok, yo inicio trabajo con los chicos, ¿no? Y me doy cuenta que en esa primera reunión los únicos que llegaron eran varones, ¿no? Puros varones. Yo dije, pues ya, bueno, pues ya llegaron, pues vamos a trabajar con los varones. Y nos damos cuenta que pues ellos siempre estaban acostumbrados como a esa instrucción del maestro que les va a decir qué es lo que tienen que hacer. En cambio, yo no, yo era así que vamos a aprender, ¿no? Y yo recuerdo en ese momento, saliendo de la licenciatura, pues traía todo el rollo así medio revolucionario, folclórico y todo, entonces que les latía mucho a los chicos, ¿no? Y me gustaba mucho hacer artesanía y fue un gancho también eso, ¿no? De que vengan, les ok, voy a invitar, ¿no? Hicimos carteles, salimos a invitar y pues llegaron, ¿no? Llegaron los chicos, pero eran puros varones, ¿no? Y pues hacíamos un poco de stencil, hacíamos un poco de artesanía con pulseras, con semillas, ¿no? Y tenía todo el proceso de que agarrábamos las bicicletas y nos íbamos al monte a recolectar las semillas, en lo que platicábamos, identificábamos con un poquito los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo era un proceso en ese momento en el cual ellos se sintieron como muy identificados y a partir de ese momento, pues yo ya empecé a escuchar como ciertas problemáticas, miedos, necesidades de ellos, que estamos hablando de chicos de 13 a 15 años en ese momento, ¿no? Y ok, entonces empezamos como pues a tocar ciertos temas que eran como muy íntimos, muy discretos para ellos, ¿no? Y nos dimos cuenta que habíamos creado un espacio de confianza, ¿no? Donde todos podían expresarse y mostrarse tal cual, ¿no? Y ok, así quedó, ¿no? De que nos fue súper bien esos 2 meses, termina nuestro agosto el financiamiento y hacemos una exposición de todo lo que habían ellos creado. Yo recuerdo que había tomado en mis últimos semestres una materia que se llama museografía, ¿no? Entonces yo les dije, no, pues fíjense que un museo se arma de esta manera y así, y vamos a enseñar lo que ustedes están haciendo, ¿no? Invitados ok, especiales, sus papás, ¿no? Y ahí empezamos a inmiscuir a los padres de familia, ¿no? Papás y mamás, se dieron cuenta que era algo totalmente distinto a lo que se hacía en la comunidad y nos dieron su total confianza para trabajar, ¿no? Y de ahí claro, empezamos a trabajar, pero nos cortan esos 10,000 pesos, se nos acaban y nos dicen, no, pues que siempre no. Bueno, pues ni ya, modos. Y nos dimos cuenta que con la artesanía que estábamos haciendo, pues yo le ponía a la semillita de algodoncillo que recogí en el campo y de guano, le perforaba y le ponía un hilito, lo armaba, en lo que yo echaba plática con los compas y tenía un valor y lo podía vender. claro, Y para ese momento nosotros nos enrolamos con los amigos de Siancam, que tenían una marca colectiva en ese momento que se llama Cacushtal, ¿no? Y nos empiezan a jalar, nos empiezan a dar talleres de diseño, y los morrillos iban a los talleres de diseño y empezaron a crear artesanía. Y se vendía la artesanía, ¿no? Y empezamos como a tener un poquito de recurso para seguir comprando artesanía, y de repente nos hacían pedidos, y yo les decía, bueno, la mitad de lo que ganamos se queda para el colectivo, la otra mitad se reparte entre los que trabajan, ¿no? Y así empezamos a trabajar poco a poco. Esos fueron como los inicios del colectivo, ¿no? Y hasta hoy aquí seguimos. Qué buena onda. Mencionas dos cosas, confianza y proceso. ¿Qué tan importante es confiar en lo que te enseña el proceso para poder impactar? Ok, yo creo que fuera de comunidad y
y de otros contextos, yo creo que lo primero que hay que establecer para poder contarle y abrirme a lo que yo pienso, creo y siento, es que yo me sienta identificado con cierta persona, ¿no? Y que esa persona también tenga una respuesta positiva hacia lo que yo siento, ¿no? Entonces, para nosotros era muy básico establecer la confianza para que podamos compartir, porque a veces no eran cosas tan fáciles de decir y de expresar lo Claro, que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces, entender que a través de esos elementos o esas vivencias que ellos tenían, pues había que hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque no era solamente escuchar la problemática de él y de su casa, claro, de su familia, sino que había que proponer una alternativa para eso, ¿no? Y a través de eso, pues, habría que buscar las maneras, las alternativas para hacer, ¿no? Y entender que para eso había que tener la apertura pues, para ese cambio, y el cambio no era de la noche a la mañana, sino que era un continuo proceso en el cual todos los días yo iba a estar como con la apertura de poder hacer ese cambio, ¿no? Y que yo siempre, en este caso, yo siempre iba a estar a su lado para poder compartir, que también siempre lo he dicho con ellos respecto a trabajar con emociones es muy complicado, y uno debe ser muy responsable de cómo trabaja las emociones de las demás claro, personas, ¿no? Y yo en lo particular, en ese momento, cuando recién iniciamos, pues yo ni me sentía capacitado, era como el compa que te escuchaba del problema que tenías y pues no podía decir más, ¿no? Yo no tenía como las herramientas más que escucharte, ¿no? O de repente darte un claro, abrazo, que a veces era lo que ellos necesitaban en ese momento, que era sola una persona que les escuche nada más, ¿no? Pero en ese momento yo no estaba como capacitado también para seguir abriendo ventanas claro. emocionales que de repente iban a ser complicadas para mí, porque en ese momento yo no estaba como con la capacidad de poder manejar esas situaciones. ¿Y cómo vas adquiriendo esas capacidades? En el 2010, recuerdo, nosotros nacimos en el 2007. En el Sí, 2010, recuerdo, estábamos así, nos habían hecho un pedido para un hotel y estábamos haciendo, nos pidieron 1000 pulseras, ¿no? 1000 pulseras de algodoncillo. Y ahí andábamos, ¿no? Y de repente en el teléfono como que veo llamadas perdidas y ¿qué será? ¿Qué será? ¿No? Bueno, quién sabe, ¿no? Hasta que ya le tomo la llamada y era para una convocatoria. Alguien por allá, yo me había visto, me había escuchado o había conocido mi historia y me pasaron una convocatoria para un programa de liderazgo de la Fundación Summit que se llamaba el programa de liderazgo joven en salud sexual y salud reproductiva. Entonces, ese programa buscaba 6 líderes jóvenes de 4 países, México, Belice, Guatemala y Honduras, ¿no? Para que entraran en un proceso de liderazgo y conocimiento en temas de salud sexual, salud reproductiva y derechos sexuales, ¿no? Y órale, pues sí, aplico, ¿no? Aplico y pues me quedo. Y no había salido aquí de México y fue la primera vez que pues tuve la oportunidad de salir y me fui a Guatemala ok, y ahí conocí a otros chicos y chicas que hacían lo mismo que yo, ¿no? Y ahí entendí que el que solo llegara chicos con mi conocimiento antropológico era roles de género, ¿no? Y claro, entendí que el trabajo que yo hacía de sentarme a platicar con los chavos y tratar de entender tenía un nombre, y se llamaba masculinidades, ¿no? Y ahí empiezo y entiendo que nosotros éramos un grupo que trabajaba el tema de las masculinidades. Y desde ahí, desde el 2010, empezamos con este proceso pues de capacitación, de lectura, realizando talleres, ¿no? En el tema de las masculinidades. Y más en el tema que básicamente era el tema de salud sexual y derechos reproductivos, ¿no? Pero pues a mí me latió más que lo que yo estaba haciendo tenía, ¿no? Decía masculinidades, ¿no? Y que yo no era claro, el único grupo que trabajaba con eso, ¿no? Y entonces empezar como a crear esas redes de contacto con personas que hacen ese trabajo, ¿no? De técnicas, metodologías, cursos, talleres, y así, ¿no? Y así empezamos pues, a andar
y después a compartir lo que nosotros sabíamos, empezar a compartirlo con otros grupos, ¿no? Y así nos fuimos como instruyendo y hasta hoy día seguimos pues capacitándonos en esos temas. Claro. Y en ese proceso de la aplicación que haces para obtener esta beca, ¿cómo fue? Y si pudieras decir, no, pues lo mejor que aprendí fue esto, ¿qué sería? El proceso era mediante tu carta de exposición, tu currículum y entrevistas, ¿no? Entrevistas con Ok, la organización, con los representantes en ese momento de los países, ¿no? En, y básicamente era como mostrar que pues, tú eres una persona que era capaz y que era líder, sobre todo en la comunidad, ¿no? Y yo creo que entre todo lo que aprendí, fuera de los conocimientos teóricos adquiridos, yo creo que tiene que ver con una cuestión más personal, ¿no? De tratar de entender, ver y sentir la sexualidad como un proceso o como una situación totalmente libre, fuera de tabús y ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el trabajar y reconocer mi sexualidad, trabajar y reconocer mi masculinidad, yo creo que eso fue como los aportes que, que trajo para mí todo ese proceso, porque fue un año, ¿no? De ese claro. trabajo. ¿Y qué ejercicios o documentos o información se podría leer como para aprender más de estas masculinidades? Fíjate que en el 2014 nosotros, bueno, fuera de eso, todos los años hacía como esa selección de becarios, ¿no? Entonces, yo fui 2010, después siguieron buscando en otra zona los 2011 y así, ¿no? Entonces, en el 2013, 2011 12 fue la última vez que seleccionaron becarios de esos países y las miras de la fundación era pues ya crear organizaciones civiles con toda la forma legal en los países. Y me da la oportunidad de poder postularme para la Organización de México y crear la organización legal como tal, ¿no? Y en el Órale. 2014 creamos la organización que se llama México y Caribe Jóvenes y tuve la oportunidad, o Go Joven México, y tuve la oportunidad de ser el director ejecutivo de la organización, ¿no? Y a través de ahí, pues empezar pues, a buscarle de dónde y a ir conociendo. Y a través de eso conozco en el 2014 fuimos seleccionados por una organización que es The Global Fund for Children, que trabajaba en ese momento un programa que se llama Cambiando Actitudes de Género, Empoderando Niñas, ¿no? Ok. Por eso empezamos algo que me gustó, porque antes era como lectura básica, ¿no? Pero a través de ese trabajo con esas organizaciones, tuvimos contacto con organizaciones de base, que era lo que ellos hacían, ¿no? Y las organizaciones de base podían crear sus metodologías y creaban sus metodologías respecto al trabajo de las masculinidades con adolescentes o con hombres adultos, ¿no? Fuera de lo recomendado, no sé si de los micromachismos de Luis Bonino, que no sé, todo eso, a mí me servía mucho más fuera de la teorización de la masculinidad, me servía más la aplicación, ¿no? Que venían las metodologías que las comunidades habían implementado. Y lo que nosotros hacíamos era como que hacer ese manejo de todas las metodologías y poder construir la nuestra que se podía contextualizar a las necesidades ¿no? Entonces, fuera de las lecturas recomendadas y obligatorias, que habían algunas, pero yo creo que era más importante para mí que leer a Bonino, Abortivo, era mucho mejor leer las metodologías que estas organizaciones de base habían escrito, ¿no? Como los resultados y las experiencias. ¿Y cómo construyes o de qué se compone la metodología que tienen en el colectivo? De la experiencia, de la Ok. experiencia totalmente. Sí. Y en este tiempo, empezaste en 2007. ¿Cuáles considerarías que son los factores más importantes
para que este proyecto se mantenga durante todo este tiempo? Uf, se pensaría, pero yo creo que una de las cosas sumamente básicas es el compromiso de seguir trabajando por las masculinidades, ¿no? El que haya una persona adelante que esté dispuesta pues a seguir con el trabajo. Y yo siempre lo he dicho, yo no soy eterno y tampoco voy a ser el eterno que les ande liderando, ¿no? Y también entender que una de las claves es empezar a delegar los liderazgos, ¿no? Y empezar a crear jóvenes con estos perfiles que puedan darle continuidad a este proceso. Y pues lo hemos estado logrando porque parte de las actividades que realizábamos con Global era que no solamente teníamos ese espacio de capacitación, ¿no? Sino también en ese espacio de capacitación teníamos un espacio de promoción y de crear promotores juveniles, ¿no? Que los promotores juveniles tenían el objetivo de llegar a los chicos y las chicas que no llegaban a nuestro espacio, ¿no? Que de repente en esa etapa a veces la desconfianza, a veces la timidez, no se abre uno a ciertos temas, ¿no? Y generalmente un adolescente con dudas y miedos, muy pocos, desgraciadamente, muy pocos tienen esa confianza de tener la comunicación con los padres, ¿no? Y la comunicación o la información generalmente viene siempre de los pares y de los amigos. Entonces, que ellos sean ese elemento par, ese elemento amigo, que sí tiene esa información oportuna para poder ayudar a un amigo, ¿no? Y esa es como la idea de nosotros. Y ahorita también decías, ¿no? De la importancia del compromiso y también que empezaste como director de esta fundación. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a alguien que está empezando con su fundación y que quiere, como tú, impactar en alguna parte de la sociedad? Fíjate que sí es como un poquito compleja y difícil para mí responder esa pregunta, ¿no? Porque yo dejé la organización, o sea, la dirección 2 años después, porque regreso a lo mismo, el compromiso, ¿no? Yo creo que siempre fui una persona comprometida con la base, con los grupos, con las comunidades. Sin embargo, el tener un puesto ejecutivo era algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Que era la cuestión de procuración de fondos, que era la cuestión de cuestiones legales, cuestiones de viajes, contactos con otras organizaciones, ¿no? Y generalmente en ese proceso era un poquito complicado para mí la procuración de fondos y el pensar que llega a diciembre para nosotros era un mes muy difícil, ¿no? Entonces era muy complicado, entonces yo me empecé como a centrar mucho en las cuestiones legales, en las cuestiones financieras de la organización y yo en lo particular me empecé a olvidar de la base, ¿no? De lo que trabajábamos, del por quién trabajábamos, pues, ¿no? Porque de repente yo podía cancelar un taller que había hecho con un grupo, aunque me costó mucho trabajo establecer esa confianza, yo la podía cancelar porque tenía un almuerzo, una cena con, no sé, con representantes del DIF o con representantes de cierta organización, ¿sí? Entonces yo creo que hay que saber mucho cuál es el objetivo, ¿no? Y pues cuando yo decido dejar la dirección ejecutiva, pues yo solamente así como que me muevo del organigrama, ¿no? De la dirección me paso como a coordinación del proyecto en el que siempre he estado trabajando desde hace muchísimos años, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces sí como que yo le decía como que nos complicábamos y nos confundíamos, porque yo era el director de Go Joven México, pero también era coordinador del colectivo Shival. El colectivo Shival surge mucho más tiempo antes que Go Joven, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros teníamos,
como colectivo muchas veces no aplicábamos nosotros a fondos. ¿Por qué? Porque somos un Ya, colectivo, no estamos constituidos legalmente y no tenemos esa oportunidad. A lo único que lográbamos era como algunos fondos del Instituto Mexicano de la Juventud, al programa de PACMIC, ¿no? Que era así como más de cuestiones comunitarias, pero a fondos un poquito más grandes no podíamos. Pues cuando yo subo a la dirección, lo que hago es como que absorber al colectivo y que sea como esta sombría legal para poder ir trabajando, ¿no? Pero eso, ok, ¿no? No olvidar cuál es el objetivo y siempre aprender a equilibrar entre las necesidades de la fundación de la organización y las necesidades también de las personas a las cuales tú atiendes. Claro, estar enfocado también en las personas que estás ayudando, ¿no? Efectivamente. Y Carlos, ahí, por ejemplo, creas todo esto y ¿dónde lo ves en 5 años? Uh, pues hemos crecido tanto que de repente a veces me daba mucho miedo el saber qué será cuando yo no esté, ¿no? Y eso me pasaba, ¿no? Me pasó en varias ocasiones. Recuerdo una ocasión que me dio la oportunidad de coordinar una maestría en una universidad en Morelia y me fui una temporada, ¿no? Y entonces fue un poquito complicado que ellos pudieran seguir porque la persona que quedó, pues tal vez no lograba esa confianza con ellos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que todo fue como decayendo, era complicado. Entonces, el poder organizarnos para eso. Actualmente yo trabajo para la Secretaría de Educación, soy docente de educación secundaria, imparto la asignatura de historia, y pues yo ya no estoy con ellos todo el tiempo, ¿no? Antes sí era toda la semana y ahorita solo trabajo con ellos los viernes y los sábados, ¿no? Y a ok, veces no se puede y trabajamos hasta 15 días, ¿no? Entonces, ese era como la parte complicada de saber qué va a pasar si no hay una persona que pueda seguir y estar. Afortunadamente, en esos ya casi 14 años de trabajo, hubo un chico que pues que le gustó mucho el proceso, siente él que le fue muy benéfico, le aportó mucho a su vida y a su proceso, y de repente así de la nada, él entró a estudiar en la Universidad de Quintana Roo, y estudiaba seguridad pública, ¿no? Y de repente un día me habla y nos mantenemos en contacto y me dice pues que ya no sintió que no era esa su carrera. Y me dice, viejo, me dice, pues voy a estudiar antropología social. ok, Entonces, él empieza a estudiar antropología y él es el que está prácticamente al frente, ¿no? Y cada vez que había como un taller y necesitaba que me ayudaran a la coordinación del taller, yo le decía, oye, Quique, vámonos, se llama Enrique, ¿no? Oye, Quique, vámonos para acá y que no sé qué. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Mesoamericano de Masculinidades y me dieron la oportunidad de llevar a una persona, ¿no? Y dije, no, pues él va, ¿no? Y yo le dije, oye, viejo, claro, pues hay una oportunidad de eso. No, sí voy. Él ya estudiando antropología y de repente, no, pues que me gusta, siempre me ha gustado lo que tú haces, me gustan tus viajes, mochilear, pues vámonos a mochilear, ¿no? Y de allá nos fuimos de Costa Rica, nos lanzamos a Panamá, después a Colombia, y ahí andábamos, ¿no? Entonces él le gustó mucho este asunto y él es uno de los que ha estado y puedo decir que si yo en 5 años no estoy, pues él seguirá liderando al grupo porque lo sigue haciendo cuando yo no puedo, tal así que él por su cuenta se ha inscrito a campamentos, es representante de su carrera, se ganó un viaje a un campamento internacional a Lima, a Perú, y así anda viajando. Se fue a especializar en masculinidades a Nicaragua, y así anda él súper movido, órale, ¿no? Y yo siento que si yo no estoy, él puede seguir trabajando en ese tema. Y otra de las cosas que yo digo es como ir sembrando esas semillitas que van a ir germinando.
En el Claro. 2017 tuve la oportunidad de trabajar en otra comunidad maya del municipio de José María Morelos, que se llama Sabán, ¿no? Entonces trabajé para el colegio de bachilleres, ¿no? Y ahí Ok. conocí entre todos los alumnos, yo creo que algo importante del proceso de la educación es la confianza y el sentirte en confianza en el espacio donde tú compartes, ¿no? Yo no soy de Ok. esos maestros que llega y que está hasta acá, ¿no? Todos somos iguales y venimos a aprender, siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese momento había un chico en especial pues que siempre me hacía preguntas y preguntas y preguntas, y las preguntas eran como muy válidas, ¿no? Que de repente a mí me ponían a razonar, pero siempre desde la perspectiva y del contexto de él, ¿no? Y así, Ángel se llama. Entonces, yo termino, me voy, ya no regreso a la comunidad y de repente él buenísimo para matemáticas y él quería estudiar física, química. Ok. Y de repente me escribe y me dice, oye viejo, ¿sabes qué? Estoy estudiando antropología. Órale, también. ¿No? Y así, ¿no? Y entonces él crea un colectivo en su comunidad, ¿sí? Un colectivo súper bonito que trabaja generalmente con niños y Ok. jóvenes de la comunidad, ¿no? Pero es bien padre verlos trabajar porque todos desde su idioma originario, ¿no? Materno, ver cómo hablan maya así súper fluido y todo. Entonces, yo cuando veo a estas dos personas, digo, pues creo que hemos logrado muchas cosas, ¿no? Y Claro. no menosprecio el listado de chicos que han estado detrás, que son súper inteligentes, que han logrado y se han posicionado en, en las cosas que realmente les gustaban a ellos. Entonces yo Sí. pues ya no me preocupo mucho porque ya hay gente que va a seguir este legado. Sí, que es más ir con la causa que con el nombre, ¿no? Y dejas algo pues más bonito para otras personas y para que se siga haciendo. Carlos, ¿y cómo puedes ser voluntario en el colectivo y quiénes lo conforman actualmente? Bueno, el colectivo actualmente, pues estamos aquí en la comunidad de Chucucú, solamente estamos operando, bueno, conmigo los viernes y a veces los sábados, con Enrique a veces trabajan entre semana, y pues somos dos los que estamos ahorita, yo Órale. y Enrique, ¿no? Enrique ahorita está liderando un proyecto sobre juventudes mayas en resistencia, así se llama el proyecto, que es Órale. financiado por el Fondo CAM, ¿no? Hace un par de años que teníamos así como que en una sentada yo dije, oye, pero es que ustedes deben de conocer a Ángel. Y yo decía aquí que no, deben de conocer a Ángel. Ángel está haciendo cosas padrísimas en Guaymash, en Salam. Y hay que llenar, y también deben de conocer a Jesús. Jesús igual es súper pilas y está haciendo unas cosas impresionantes en Presumida. Oh, y también conocí a unos chicos de Carrillo que están haciendo, oye, ¿por qué no nos reunimos, no? Y Órale. hicimos un campamento que se llamó el Campamento de Juventudes Rurales, ¿no? Y fue una cosa impresionante de ver cómo chicos de comunidades, ¿sí? Que a pesar de ser comunidades, sus contextos son distintos, ¿no? Y poder compartir, y era algo impresionante, ¿no? Por ejemplo, la hora de la comida, yo llevé esto, te lo comparto, y platicar, ¿no? Y crear, y poder lograr tejer esas redes súper importantes entre juventudes rurales. Después de eso, con Luis empezaron este proyecto que es el de Juventudes Maíz en Resistencia, que era poder darle continuidad a este proceso que se abrió hace unos años y capacitar a los chicos en temas de liderazgo, de arte, salud sexual, salud Órale. reproductiva, de masculinidades, de feminismo, y es lo que ellos están haciendo, ¿no? Con cualquiera, con Enrique, conmigo, han habido muchas personas que han llegado a compartir lo que ellos hacen, ¿no? Desde temas Ya. de liderazgo, temas de juventudes, temas de elaboración de proyectos, temas de artesanías, temas de deportes, etcétera.
y nada más se ponen en contacto con nosotros y pues nos organizamos y los recibimos aquí en la comunidad. Qué chido. Oye, y entre todos estos proyectos, así como el campamento, ¿cuáles otros programas considerarías casos de éxito y por qué? Bueno, desde la organización, y cuando de repente podría ser un poquito confuso cuando digo desde la organización y desde el colectivo, ¿no? Porque desde la organización hablo de México Caribe Jóvenes como la figura Sí, legal, ¿no? Todo así, ¿no? Y cuando hablo del colectivo, hablo de lo que nosotros estamos trabajando aquí en la comunidad con los chicos, ¿no? Desde la organización, igual le dieron continuidad al programa de liderazgo, ¿no? Pero a diferencia de cómo era entre países, ellos hicieron uno entre municipios, ¿no? Entonces seleccionaba a ciertos chicos de los municipios y los reunían para ese tema de capacitación. O de repente en la ciudad, actualmente la oficina está en la ciudad de Chetumal, ¿no? Y yo creo ok, que los proyectos que ellos han realizado, yo los puedo catalogar como exitosos, como este tema del programa de becarios y de liderazgo, pero ya a nivel estatal. Ellos tenían otro proyecto que es el Laboratorio de Propuestas Juveniles también, que la idea aquí era que después de que yo te capacite, yo te dé estas herramientas metodológicas, teóricas, prácticas, ¿no? Lo único que pedíamos era que las aterrices y que pudieras echar a andar el conocimiento que tú tienes. En este caso, era con los chicos, era, tienes cierto proceso de capacitación. Posteriormente, cuando ya te capacitas, ya tienes todas esas herramientas, se les daba una pequeña, así simbólica, capital semilla para que aterricen lo que ellos plantearon, ¿no? Y era ok, como desde una pinta de pardas, desde un taller para una secundaria, desde un pequeño campamento, lo que sea, ¿no? Pero la idea era ver plasmado el conocimiento que ellos adquirieron durante ese proceso y aterrizado en un público que realmente lo necesitaba. Ok. Oye, Carlos, y decías, ¿no? Has estado en Guatemala, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. ¿Cómo has logrado llevar tu organización a otros países y cómo estas conexiones te han ayudado a compartir tu misión? Eh, yo creo que es importante las redes sociales y nos han ayudado bastante y el empezar a crear y tejer redes, ¿no? Porque antes de esto, igual colaboré con Reforestamos México, que era que órale, es la organización civil de la BIMBO, ¿no? Que tenía un programa de liderazgo joven en temas de medio ambiente, ¿no? Y yo, pues, me nombraron como el delegado de Quintana Roo y me llevaba órale, morrillos de aquí de Chunjujú a los campamentos nacionales, ¿no? Y al llegar allá y al compartir, oye, qué interesante lo que tú haces. Oye, fíjate que pues en mi estado hay algo más o menos así, o queremos hacer algo más o menos así. ¿Será que puedas ayudarnos? A mí siempre me gustaba viajar y es bien importante tener a dónde llegar, ¿no? O sea, de que Claro, deme chance de quedarme, écheme un paseo por allá y yo les doy un taller, ¿no? Y a partir de ese momento empezar como a crear esos vínculos y contactos. A través de la organización empezaron con los viajes, ¿no? En los encuentros mesoamericanos, en los encuentros internacionales, y la idea era compartir lo que tú estabas haciendo en tu comunidad, en tu país, y a través de eso empezar a tejer esas redes de compartir casos exitosos, qué me funcionó y qué no, y poder implementar, y a veces ciertas organizaciones que ya tenían un poquito más de recursos, es decir, bueno, pues es que a él está funcionando eso, ¿por qué no nos lo traemos, no? Y ok, pues así íbamos viajando, íbamos compartiendo lo que nosotros estábamos haciendo. Y hemos partido desde temas de medio ambiente, temas de liderazgo, temas de salud sexual, temas de masculinidades, ¿no? Y así hemos ido trabajando. Aquí en México, pues sí, hemos tenido la oportunidad de compartir. Nos gustaba meternos en todas las convocatorias posibles para ver ya. y poder compartir. Y así fuimos conociendo muchísima gente, y te das cuenta pues que no estamos tan solos, ¿no? Y como decía Galeano, ¿no? Pequeñas acciones de pequeñas personas haciendo en cierta,
van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces ahí nos dábamos cuenta y a veces al siguiente año cuando había un programa que se llamaba Viral, que seleccionaba ciertos líderes de todo el país y hacía un encuentro de capacitación. Entonces yo todos los años participaba, ¿no? Afortunadamente quedaba, no todos los años consecutivos, pero quedaba, ¿no? Hasta pues que desafortunadamente para pues la situación, yo dejé de tener la edad de ser joven y pues dejé de Ya. participar en las convocatorias de las juventudes, ¿no? Pero para eso yo ya tenía a alguien que venía con todo ese proceso y es el que empezó, ¿no? Ahí, y le ha ido muy bien los resultados de... Qué chido. Oye, Carlos, antes de pasar como a la parte final del programa, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías al Carlos que inició su proyecto y cuál le darías al Carlos del futuro? Wow, bien complicada la, la, la pregunta, porque el Carlos que inició fue un Carlos que no tenía como metas eh, tan, tan, tan fijas, no tenía como una idea clara de hasta dónde quería llegar, simplemente era la persona que disfrutaba convivir con los chicos, que aportaba que aportaba su tiempo, aportaba el conocimiento que tenía y que no era tan ambicioso, ¿no? Porque los temas monetarios, financieros no eran algo no era algo importante para él, ¿no? Entonces yo creo que el consejo que yo le daría, no sé, que hubiese disfrutado mucho más el tiempo y siempre digo que hubiese abrazado más, que hubiese dicho más. Desafortunadamente, pensemos que la juventud está asociada con la vida y no es verdad. Hemos tenido procesos complicados con chicos del colectivo que se nos han ido tan jóvenes. Entonces, a veces creo que eso era la parte complicada, ¿no? De diles, abraza, estate y no te sientas culpable por lo que no está en tus manos. Yo creo que eso. Y al Carlos de en 5 años, así como que yo le diría gracias por todo lo que hiciste, gracias por lo que me enseñaste. Y yo creo que eso, ¿no? Gracias. Pues ahora sí me gustaría pasar a una parte de preguntas más rápidas. Igual agradecerte el tiempo. Yo creo que sería necesario platicar mucho más y estaría buenísimo que nos compartieras como los links de las actividades para mencionarlas y de ver cómo los pueden contactar. Y me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer acción social y todavía no lo ha hecho? Ok, yo creo que el primero es, lo reitero, el compromiso, el saber por qué lo quieres hacer, el destinar tiempo, que no sea una situación nada más de moda, porque nos ha topado mucho eso, y entender también con qué grupo lo quieres trabajar. Si lo quieres trabajar con adolescentes, con jóvenes, debes tener muchísima paciencia, porque de repente los jóvenes son tan volátiles, cambiantes, que hay que tenerles mucha paciencia y no tirar la toalla, como dicen, en el primer momento en el que tú plantees una actividad, un taller y no te llegue nadie. Claro. Carlos, si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? No sé, yo creo que una máquina para poder regresar a las personas, simple y sencillamente, para darles los abrazos cuando los necesitamos en ciertas situaciones complicadas de la vida. Súper. ¿Libro, película o documental que nos recomiendas y por qué? Uy, muchísimos. Pero bueno, el que les platicaba hace un rato, el libro de David Schiff que se llama Mi hijo precioso, que tiene como el origen del todo de nosotros. Y de hecho yo aquí en la mano me tengo tatuado todo que tiene que ver
Ya. todo ese proceso, ¿no? Porque cuando de repente alguien se sentía mal, nos decía todo, o a veces pasaba en tu muro, en Facebook, y te ponían todo nada más, ¿no? Ya. Yo creo que el libro de David Schiff, la de todo, que igual tiene la película también, ¿no? Súper. En una palabra, ¿cómo definirías trabajar para ayudar a estas juventudes? Saco mi palabra clave, todo, porque Todo. es muy complicado dar esas definiciones, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues mira, antes de pasar a la última pregunta del programa, quiero agradecerte tu tiempo, esta plática y desearte lo mejor con el colectivo. Está súper chido lo que están haciendo, cómo has logrado conectarte y cómo construyen redes. Espero que les siga yendo muy bien y que puedan como todavía exponenciar más, llegar a más países y compartir esto que hacen con más personas y seguir ayudando a las comunidades sobre todo. Y para cerrar el programa, me gustaría que nos compartieras una frase que te inspira en tu vida. Es súper complicado, pero podría decirles, me gustaba mucho esta frase de movimiento zapatista, que es: para todos la luz, para todos todo. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Colectivo Shival, @Colectivo Shival en Facebook y conocer todos sus proyectos. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hasta pronto.